Muchas gracias, Darío. Tuvimos en 2005 en Passion for Knowledge la oportunidad de oír al propio Zeilinger contar sus experimentos y ahora, muchos años después, oírte hablar de cómo se realizan en los dispositivos de IBM es terriblemente esperanzador. Ha sido fantástico. Eta gaurko azken hitzaldi. Y ha llegado el momento de escuchar la última conferencia plenaria de hoy, que será impartida por Jean-Pierre Sauvage, el creador de las máquinas moleculares. Obtuvo el Premio Nobel de Química en 2010. Químicako Nobel saria eskuratu zuen 2000. Moleculares. Su equipo ideó el primer músculo molecular y creó, junto a un equipo de investigadores experimentales, un objeto de 8 nanómetros que se contrae y se relaja cuando recibe una señal. Un objeto que podría utilizarse, por ejemplo, como un mini robot articulado. Estamos seguros de que el tema ha despertado su curiosidad, así que damos la bienvenida a Jean-Pierre Sauvage, que nos ofrecerá la conferencia titulada Máquinas y motores moleculares de la biología a la química. Chalo Verbat. Un fuerte aplauso. Do you hear me? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Esta es la primera pregunta que planteo siempre. Muy bien. Estoy encantado de estar aquí, por supuesto. No podía ser de otra manera. Y me gustaría, si puedo, poner en marcha mi presentación. Vamos a ver si podemos ver la primera diapositiva. Yeah. Yes. So first, Muy bien, en primer lugar me gustaría expresar mi agradecimiento a la organización, a todas las personas que han trabajado en la organización y muchísimas gracias a Pedro Miguel Echenique por haberme invitado. Gracias también a Ricardo Díez Muiño. Sé que organizar este evento es muy difícil y lo han hecho estupendamente, por lo tanto, enhorabuena. Muy bien, vamos a cambiar totalmente de tercio, vamos a hablar de moléculas. Espero que me permitan realizar una breve introducción. Creo que en el público quizá haya personas que no conocen muy bien las moléculas. Por lo tanto, muy brevemente voy a dar algunos apuntes. Las moléculas son conjuntos de átomos y estos átomos tienen que estar conectados a través de enlaces químicos. Aquí tenemos dos ejemplos. La molécula de agua, dos átomos de hidrógeno y un átomo central de oxígeno, y luego el CO2. En la parte derecha hablamos muchísimo de CO2 normalmente. Es una molécula preciosa, es una pequeña barra. Vemos un átomo de carbono, dos de oxígeno, la periferia. El CO2 se ha criticado muchísimo, mucha gente cree que el CO2 es una molécula molesta, pero no lo es tanto. Sin CO2 no se produce la fotosíntesis, sin fotosíntesis no habría vida, básicamente, sobre la Tierra. Todos los mamíferos desaparecerían, básicamente todo el mundo desaparecería. Por lo tanto, lo importante es controlar la concentración de CO2 en la atmósfera. Pero no podemos eliminarla completamente porque las consecuencias de esto serían terribles. Bien, otra molécula, la de nitrógeno. Aquí vemos 3 líneas blancas que unen los átomos entre sí. ¿Esto qué significa? Que tenemos un enlace triple. Y ese enlace triple hace que el nitrógeno sea muy estable. Entonces es muy difícil convertir el N2 en otra cosa.
Esto puede ser problemático. ¿Por qué? Porque necesitamos fertilizantes y los fertilizantes se obtienen básicamente convirtiendo el N2 en otra cosa, en otras moléculas. Muy bien. Vemos aquí otra molécula relativamente sencilla, que es la molécula de benceno. El benceno es una molécula muy sencilla, tiene 6 átomos de carbono y esos átomos de carbono están organizados formando un hexágono perfecto. Hay una convención que debemos saber. No representamos los átomos de carbono ya utilizando la letra C, sino que dibujamos un hexágono y decimos que los vértices indican los átomos de carbono, ¿de acuerdo? Esto es algo que veremos a lo largo de esta presentación. Ya no veremos Cs, sino que únicamente veremos vértices, ¿de acuerdo? Representaremos los átomos de carbono de esta manera, a partir de ahora. Muy bien, pasamos a una molécula muchísimo más compleja. Me gustaría dar algunos apuntes sobre la síntesis, que es importante en química. La química apunta a la realización de nuevas moléculas, es uno de sus objetivos porque es básico para el ser humano. En casi todas nuestras áreas de actividad esto es importante y estas moléculas se van a utilizar luego en medicina, en farmacia, en agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos este arte de elaboración de moléculas, ¿no? Y esta molécula es como un récord, ¿no? Da un poco de miedo verla, ¿no? Esta molécula ha conseguido desarrollarse a través de muchas reacciones distintas entre sí. Ha sido desarrollada por un grupo de investigadoras de Case Nicolau en California. Les llevó 12 años lograr esta molécula. Por supuesto, esto no es el trabajo de una única persona. Hubo 20 personas investigando y desarrollando esta molécula. Este compuesto, en realidad, implica un trabajo de más de 2 siglos. Me parece impresionante y por eso lo traigo aquí. Y es muy útil. ¿Por qué? Pues porque cuando desarrollamos moléculas complejas, estamos haciendo nueva química y estamos avanzando en la química y desarrollamos nuevas herramientas en la comunidad científica que permiten a su vez desarrollar otras moléculas. Esa ha sido mi breve introducción, esos apuntes que quería dar, y me gustaría ir a la escala nano. Ahora, a menudo hablamos de nanómetros, ¿no? Y de la escala nanométrica en la que se dan objetos diminutos. Bien, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Y, bueno, ya hace tiempo se logró realizar un descubrimiento totalmente accidental. Hubo gente en Reino Unido, en Estados Unidos, que consiguieron explicar o que querían explicar las condiciones necesarias para explicar las moléculas, la generación de moléculas en el espacio. Imaginemos la cantidad de metros cúbicos que tenemos en el espacio, es un volumen enorme, ¿verdad? Es ingente. Entonces, descubrieron, intentando realizar moléculas que encontraban en el espacio, pues lograron otra molécula totalmente inesperada. Y la llamaron fullereno C60. ¿Por qué? Porque hay 60 átomos organizados como una esfera, como vemos aquí en la pantalla. Es una especie de balón de fútbol clásico. Ahora, los balones de fútbol tienen muchos colores, la geometría es mucho más compleja, pero bueno, si imaginamos el típico balón de fútbol, pues es muy parecido al fullereno. Y el fullereno tenía un tamaño de 1 nanómetro.
Esto es algo que se descubrió de manera un tanto accidental, pero es un descubrimiento importante a la escala nanométrica debido al pequeño tamaño de esta molécula. Bien, continuamos adelante. Vamos a ver las moléculas sintéticas en comparación con las biológicas. Bien, aquí tenemos dos afirmaciones. Las moléculas sintéticas se consideran estáticas. Por supuesto, se mueven un poquito, se elongan un poquito, pero básicamente no hay un control del movimiento de estas moléculas. Entonces, están sometidas a movimientos estocásticos o aleatorios. En la biología, en el ámbito de la biología, sin embargo, controlar el movimiento es totalmente esencial. Cualquier organismo vivo tiene motores, tiene máquinas, tiene motores rotativos en concreto, incluso moléculas andadoras, ¿no?, que pueden contraerse, pueden elongarse. Y estas moléculas suelen pertenecer a una amplia familia de moléculas que se llaman proteínas motoras. Y vamos a ver dos ejemplos que me parecen espectaculares. Aquí tenemos la ATP sintasa, sería el primer ejemplo. Quizás sepan que la vida se basa en el ATP, el trifosfato de adenosina, que es el combustible de la vida. Bien, en el coche tenemos un combustible, se quema, se genera CO2, agua, etcétera, pero cuando nosotros nos movemos, cuando realizamos un esfuerzo, ¿qué quemamos? ¿Qué quemamos o qué degradamos? Pues ATP. Ese es nuestro combustible y esta es la molécula, es un tanto compleja. El ATP se convierte en ADP, se degrada, es una forma degradada de ATP y la naturaleza es muy ecológica y nosotros somos muy ecológicos porque el ADP, en lugar de ser un residuo, lo que ocurre con el ADP es que el cuerpo la recicla, se hidroliza el ATP, se genera ADP y, bueno, pues se regenera y se vuelve a generar ATP. Y esto es un proceso importante, porque cada día regeneramos casi la mitad de nuestro peso en ATP. Imaginemos lo que esto supone. Estamos hablando de kilos aquí. Bien, y este es un motor rotatorio que es responsable de la regeneración del ATP utilizando su forma degradada, el ADP. Es un motor rotatorio precioso, por cierto. Se ha estudiado muchísimo por parte de los biólogos y tenemos un vídeo precioso disponible en la web. Bueno, hay varios en realidad que pueden consultarse. Esto puede parecer ciencia ficción, pero esto es muy cercano a la realidad. Hay cientos y cientos de detalles disponibles de este motor rotatorio, porque es estudiado extensivamente, como digo. Está integrado en una membrana en la mitocondria, por dar más detalles. Y aquí vemos el rotor, vemos el eje que entra en la cavidad de las proteínas, está roscado y al girar se genera ATP. La forma degradada del ATP, que es el ADP, es la que se utiliza aquí y después de un tiempo vuelve a generarse ATP. El ATP sale regenerado ya. Este es un proceso precioso que se da en nuestro cuerpo y debemos saber que todo ser vivo en la Tierra se basa en este proceso. Básicamente tiene el mismo sistema de regeneración de ATP, que es un sistema muy presente incluso en los seres vivos más primitivos de la Tierra. Bueno, pues eso nos debería enseñar mucha humildad a los seres humanos, creo yo. Bien, aquí tenemos otro bellísimo ejemplo, la quinesina.
La kinesina es una andadora, se mueve por la célula, tiene una función muy precisa, que es transportar. En la célula tenemos fábricas de biosíntesis, son lugares donde se crean proteínas, pedazos de ADN, de ARN, etcétera, etcétera, muchas moléculas. Y esas fábricas tienen que enviar lo que fabrican. Y este envío lo realiza esta molécula, la kinesina, que es un microtúbulo largo. Aquí estaría la kinesina, es muy pequeñita, realmente. No es una enzima muy grande, no es una proteína muy grande. Mide 300.000 daltons, no es nada impresionante en realidad. Y cuando la célula desea transportar las moléculas que ha realizado, que ha fabricado de un lugar a otro, la kinesina entra en acción. Vemos cómo es una andadora. Hemos ampliado mucho la imagen y en la parte trasera de la kinesina hay una bolsa muy grande y esa bolsa está llena de moléculas que deben transportarse de un lugar a otro. Entonces, la kinesina acarrea esas moléculas. Es como una porteadora. Bien, vamos a continuar. Hemos hablado de química hasta ahora. Seguiremos hablando de química. Hay moléculas que son muy extrañas porque a la química le gusta generar sistemas sorprendentes, de estructura química sorprendente. Y también, bueno, pues le gusta mucho la biología. A los químicos nos gusta mucho todo esto. Vamos a ver los catenanos y los rotaxanos. Aquí vemos el catenano, que es una especie que contiene dos anillos químicos entrelazados entre sí. Y parecen imposibles de desarrollar. Los químicos han observado esta especie muchísimo, llevan muchos años analizando el catenano y nadie ha podido desarrollarlo de una manera limpia y eficaz. Entonces esta especie cada vez parece menos interesante para los químicos porque es que resultaba imposible desarrollarla. Pero bueno, pues con el tiempo fueron pasando cosas. Vamos a ver lo que fue ocurriendo. Schill, un químico alemán, pudo hacer muy poquitas cantidades de catenano. Publicó un artículo en 1964, pero nadie intentó replicar su trabajo porque parecía tan difícil que todo el mundo dijo, no, eso es imposible. Y entonces, bueno, pues esto quedó ahí un poco en el olvido durante 20 años. Entonces, la pregunta que se estarán haciendo es ¿qué es la relación entre los motores moleculares y los catenanos? Bueno, es una relación muy clara. Si podemos generar catenanos y rotaxanos y podemos hacer que se muevan, entonces la cosa se pone interesante. Por ejemplo, a ver si consigo proyectar el vídeo. Por ejemplo, si tenemos una especie así, podemos mandar una señal a la molécula y el anillo que estaba a la izquierda se movería a la derecha y volvería a la izquierda, con lo cual tenemos algo como un motor lineal, como un pistón que se mueve dentro de un cilindro. Y aquí tenemos sistemas que podrían parecer o ser algo muy similar a los motores rotatorios. Y por eso hay muchas personas que hoy en día están muy interesadas en los catenanos y los rotaxanos. Y estamos buscando maneras más eficientes de generar estos elementos.
Cuando comenzó a trabajar en este campo mi grupo, ya hace bastante tiempo, y junto con Jean-Marie Laine, que antes era mi jefe, hace mucho tiempo ya, nosotros comenzamos con un proyecto muy ambicioso que quería dividir la molécula de agua a hidrógeno y oxígeno. Había muchos grupos que estaban trabajando en ese proyecto intentando conseguir ese objetivo. Era si podíamos conseguir el dihidrógeno utilizando agua, entonces había bastantes grupos que estaban trabajando en este campo, pero bueno, nosotros tuvimos bastante suerte y pudimos conseguir unos resultados muy interesantes. Dividir la molécula de agua de una forma limpia para conseguir hidrógeno y oxígeno es algo que no hemos podido conseguir hasta la fecha. No sé cuándo vamos a ver estos dispositivos en el mercado, no lo sé. Y en aquel entonces, la manera más común de intentar dividir la molécula era siempre la misma ruta, siempre seguíamos la misma ruta. Pero nosotros empezamos a investigar los catenanos y en aquel entonces los dos ámbitos eran completamente diferentes. No había un solapamiento entre esos dos ámbitos, esas dos líneas de investigación. Pero nosotros nos lanzamos a la aventura y eso es siempre mi recomendación a todos los jóvenes, que hay que lanzarse a la aventura. El compuesto que todos estaban utilizando en ese momento era el recilio. El rutenio, perdón, el cloruro de trisrutenio. Y para dividir la molécula de agua hace falta hacer muchas cosas y tiene que haber transferencia de moléculas, pero hubo un problema ahí. Es porque eso era un metal noble. Con lo cual, era un metal muy difícil de conseguir. Y si queremos tener sistemas para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno utilizando luz, no podemos utilizar este compuesto como catalizador porque es demasiado caro y difícil de encontrar. Con lo cual, tuvimos que buscar una alternativa. Y esa alternativa era un complejo cúprico, es decir, un complejo de cobre. Teníamos a David McMillan, que estaba trabajando en la Universidad de Purdue, en los Estados Unidos, y yo le conocí a David porque nos habíamos encontrado en diferentes congresos internacionales, y él viajó a Estrasburgo y pasó algún tiempo ahí, en el laboratorio de Jean-Marie, y cuando llegó empezamos a hablar, a ver qué podíamos hacer utilizando el cobre, para intentar buscar la manera de generar fotocatalizadores muy eficientes con una base de cobre. Habíamos conseguido esta molécula muy sencilla, se llama fenantrolina, pero bueno, tampoco importa demasiado, pero funciona muy bien con un metal. Entonces nosotros hicimos esta molécula y decidimos colaborar. Él dijo, vosotros podéis hacer los compuestos y nosotros vamos a hacer la fotofísica. Entonces conseguimos esa colaboración, seguimos con la colaboración, hicimos esta molécula, que era una molécula preciosa y tenía las mismas propiedades que ese complejo de rutenio que hemos visto antes, pero había algo más. En aquel entonces mi trabajo era dibujar las moléculas, porque era en la era antes de tener esos softwares que tenemos hoy en día. Yo
solía dibujar las moléculas y es mucho más entretenido que hacerlo por ordenador. Y yo noté algo que me pareció interesante. Tenemos los dos extremos de esta molécula, de la parte vertical de la molécula. Si materializamos estos dos extremos y si materializamos también los dos puntos, los dos extremos del otro componente, ¿qué ocurre? Bueno, podemos unir los dos puntos azules y de forma separada también podemos unir los dos puntos rojos. ¿Y qué tenemos? ¿Qué conseguimos? Pues es como un sistema de anillos entrelazados, que es lo que hemos visto antes, que era tan difícil de conseguir. Hemos dicho que, bueno, el ámbito de los catenanos es un ámbito todavía sin explorar, con lo cual dejamos todo el trabajo sobre catálisis, etcétera, y comenzamos a intentar generar catenano. Y fue muy fácil, resultó ser muy fácil gracias a la capacidad increíble de Christine Dietrich Buchener, una mujer extraordinaria que desafortunadamente falleció hace unos años ya. Ella, una mujer con muchísimo talento, y en solo unos cuantos meses consiguió sintetizar catenano. Nosotros publicamos varios artículos juntos y los publicamos en francés. ¿Y por qué publicamos los artículos en francés? Pensamos, pues bueno, pues si alguien se interesa por los catenanos, van a tener que leer el artículo. Y algunos van a descubrir que existen otros idiomas a partir del inglés, y no solo el inglés, porque claro, parece que algunos no saben que existe ningún otro idioma que no sea el inglés. Ya sé que es un poco infantil, pero bueno, nos pareció muy divertido y por eso publicamos el artículo en francés. Bueno, voy a enseñarles una versión más moderna de la misma estrategia. Comenzamos con estos dos compuestos. Tenemos cobre. A ver si vemos cómo funciona. Y otra estrategia sería comenzar con un anillo que sea prefabricado, o sea, presintetizado. Y luego añadimos cobre y luego al final tenemos estos ciclos. Con lo cual hay dos estrategias diferentes hoy en día para conseguir el catenano y funciona muy bien. Por eso nosotros hemos ido haciendo estos catenanos. Eso ya fue hace mucho tiempo ya. Pudimos visualizar estas moléculas porque hay una técnica muy preciosa que nos da estas imágenes que vemos en la pantalla, que son imágenes en 3D de estas moléculas. Tenemos el sistema con cobre, el cobre se muestra en verde aquí, y luego una vez que hayamos eliminado el cobre generamos la especie. Es una especie mucho más abierta, que contiene mucho espacio, y así los dos anillos se pueden deslizarse con muchísima facilidad. Eso fue el comienzo de este nuevo campo de investigación. Y nosotros le dimos el nombre topología química. Y pudimos desarrollar estas especies. Son, desde la perspectiva topológica, no son especies triviales, pero bueno, esto es otro campo que no tengo tiempo de explorar ahora. Tenemos diferentes especies, el catenano 2, catenano 3, etcétera. También pasamos mucho tiempo haciendo un nudo en forma de trébol y otras especies también. Y luego, después de 6 o 7 años, durante 6 o 7 años, no tuvimos competidores. No sé muy bien por qué. Nadie más estaba trabajando en este campo. Y claro, empezamos a ponernos nerviosos diciendo, ¿por qué nadie más está intentando hacer algo parecido? No tiene ningún interés. Por eso no tenemos competidores. Pero bueno, después de 6, 7 años, es verdad que la comunidad se despertó, no sé, había estado dormida, y en 10, 15 años ya había 7 grupos o muchos más grupos trabajando en este nuevo campo, el campo de la topología química.
Nuevas topologías son muy comunes. Si miramos el ADN que es círculo o ADN circular, pues puede formar muchas figuras topológicas que son muy interesantes. Aquí les he puesto un par de ejemplos. Tenemos aquí ese nudo, el nudo en forma de trébol, que es algo natural, y aquí tenemos otro catenano a la derecha, que tiene una forma preciosa, y el récord se consiguió hace tiempo, ya se publicó se llama HK97. Es un virus, pero bueno, que no cunda el pánico, no va a infectar a nadie. Pero bueno, obtuvieron la estructura de ese envoltorio de ese virus y podemos ver que es como una cadena. Tiene una serie de anillos que son proteínas, son anillos entrelazados. Es un poco como lo que utilizaban los caballeros en la Edad Media para protegerse. Es como una cota de malla y es un ejemplo muy bueno de una topología completamente nueva en ese campo nuevo. Ahora vamos a mirar la primera máquina molecular que se fabricó en Estrasburgo. Vale, el principio de esta máquina molecular es el siguiente. Voy a intentar explicar cómo podemos hacer que un sistema se mueva. Es como cualquier tipo de movimiento, vamos a mandar una señal al sistema. A ese sistema no le gusta este nuevo estado, se desestabiliza y reacciona como, pues moviéndose, y eso es lo que ocurre aquí. Aquí tenemos cobre 1+. Cobre, como sabemos, el cobre tiene dos estados. Tenemos cobre 1+ y cobre 2+. En cobre 1+, le gusta estar el cobre unido a 4 átomos de nitrógeno en forma de tetraedro. Y aquí todo el mundo está contento. Pero ahora vamos a mandar una señal. Vamos a desestabilizar el sistema y vamos a generar cobre 2+. Cobre 2+ es mucho más exigente. Le gusta tener las cosas bien en su entorno, entonces cobre 2+, ¿qué le gusta? Pues le gusta que haya 5 átomos de nitrógeno, no 4, 5. Aquí cobre 2 no está nada contento. Es un sistema desestabilizado. Entonces el anillo empieza a deslizarse y podemos ver otros átomos que vienen a sustituirse a estos dos otros átomos para generar ya un cobre 2+ muy contento con 1, 2, 3, 4, 5 átomos de nitrógeno. Y otra vez tenemos un sistema estable. Podemos inyectar otro electrón al sistema y luego cobre 2+ se convierte en cobre 1+. Y otra vez el sistema está muy disgustado, no le gusta nada. Tenemos un pequeño vídeo, a ver si lo puedo proyectar, que demuestra muy bien este principio. Tenemos cobre 1, que está en rojo, cobre 2+, que está en verde. Y aquí podemos ver y aquí tenemos un electrón. Vamos a generar una especie estable porque el anillo se rota. Esto es al principio. Pero hay puntos débiles, todo se mueve de una forma muy lenta, no tenemos ningún control sobre la direccionalidad, pero bueno, funciona muy bien. Y a la vez, nuestros buenos amigos, Stoddard y Kiefer, publicaron lo que llamamos la primera lanzadera molecular. Es un anillo que se desliza
de la zona verde a la zona roja y luego volver a la zona verde, y lo podemos hacer que esto ocurra simplemente mandando señales. Estamos hablando de señales eléctricas. Y luego más adelante, hace 10, 12 años más o menos, ellos publicaron otro artículo. Y no sé si va a tener alguna aplicación su descubrimiento en algún momento, pero consiguieron leer y escribir estas moléculas. Había nanoelectrodos en cada extremo de esa especie y podían utilizar las señales para mover ese anillo que vemos en azul. El anillo, si se le manda una señal, se va hacia la parte verde y vuelve si se le manda otra señal. Y lo más bonito es que podemos leer el sistema midiendo la actividad electromagnética del cable que está aquí, porque es una haz de cables, y podemos hacer que se comporte como nosotros queremos, y podemos hacerlo manteniendo el anillo en su posición original. Y luego podemos leer otra vez el sistema midiendo la actividad electromagnética, y también podemos eliminar el sistema también. Eso fue algo espectacular. Pero, y es un pero muy grande, las moléculas son una especie muy poco estable. Si hacemos lo mismo, si repetimos lo mismo 100 veces, 1000 veces, entonces el sistema se destruye. Porque las moléculas sufren mucho durante el proceso cada vez que estamos mandando una señal o aplicando una señal eléctrica. Bueno, ya estoy llegando al final de mi presentación, pero antes de terminar me gustaría enseñarles algo que hemos hecho más recientemente y que ha llamado la atención de muchos compañeros, y eso es una célula artificial. Bueno, perdón, es un músculo artificial. Antes de entender nuestro músculo artificial, tenemos que entender cómo funcionan los músculos reales. No es como un muelle, no se expande, se contrae de forma automática, sino hay diferentes elementos que se deslizan los unos encima del otro. Tenemos filamentos bastante gruesos que están en el centro del sistema. Y cuando se deslizan los unos sobre los otros, podemos contraer el músculo o relajar el músculo. Si contraemos el músculo, vamos a consumir ATP, que si nos acordamos es el combustible que hace que funcione todo nuestro cuerpo. Y cuando relajamos, pues entonces todo vuelve a su sitio original. Así funcionan los músculos naturales, y nosotros queríamos reproducir un sistema de este tipo. Es lo que hicimos. Es lo que nosotros llamamos un dímero de rotaxano. Aquí tenemos dos unidades que están conectadas, pero no están conectadas a la vez. Están conectadas desde la perspectiva mecánica. Bueno, es un sistema muy complejo y no les voy a aburrir describiendo todo el sistema, pero lo que sí podemos hacer es algo muy sencillo. Podemos contraer el sistema de 8 nanómetros a 6 nanómetros, simplemente mandando una señal, y luego podemos volver a los 8 nanómetros. Y estamos utilizando señales químicas. Es un poco como en la biología con la ATP, el ATP. Y eso ha abierto todo un campo nuevo. Y hay varios grupos que están investigando cómo sintetizar materiales y fibras que se pueden contraer o estirar simplemente cambiando el pH en el entorno. Bueno, voy a terminar la parte científica de mi presentación describiendo el primer motor rotatorio propulsado por la luz. Fue algo desarrollado por Feringa y su grupo en Groningen, en el norte de Holanda. Ellos han hecho un trabajo precioso. Son fotoquímicos, es decir, ellos generan moléculas
y luego investigan cómo reaccionan estas moléculas al estar expuestas a la luz. Es algo muy complejo, es verdad, y no voy a entrar en demasiado detalle, pero sí que tengo un corto vídeo que espero que les guste. Aquí tenemos un doble enlace entre dos fragmentos, un fragmento aquí y otro fragmento ahí. Y el sistema se autoorganiza. Y se va a cambiar de organización cuando reciba una señal. En ese caso es una señal térmica. Hace falta 4 señales para que se gire el sistema 360 grados. Aquí vemos, tenemos luz una vez, 2 veces, 3 veces y ya hemos completado una vuelta entera. Pero bueno, tarda toda una tarde girarse completamente. Pero eso al principio, ahora ya solo tardan 1 nanosegundo, con lo cual el sistema ha mejorado muchísimo y el sistema se rota a una velocidad muy alta. Y están enseñando de que, claro, con la perseverancia, si seguimos y trabajamos mucho, invertimos mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, entonces podemos mejorar los sistemas. Y nos parece un sistema impresionante. Voy a terminar, entonces, y voy a terminar agradeciendo a algunas personas. Claro, eso es un esfuerzo colectivo, es un trabajo en equipo. Los resultados son del equipo. Y tenemos a muchas personas que están trabajando en este campo. Yo estoy aquí hablando con ustedes hoy, pero no soy el único, no soy la única persona que ha estado involucrada en este esfuerzo. Muchísimas personas que trabajan en la universidad y otros centros, y sin ellos no estaría yo aquí. El CNRS también ha ayudado muchísimo. Las comunidades europeas también han sido muy generosas con nosotros. Hoy en día yo trabajo en un nuevo instituto, un instituto fundado por Jean-Marie Laine. También me gustaría dar las gracias a la Universidad Northwestern, porque cuando me estaban diciendo en el instituto que tenía que jubilarme, yo no me quería jubilar, pues la Universidad de Northwestern me hicieron una oferta de trabajo y gracias a ellos pues estoy trabajando hoy en día. Me gustaría dar las gracias a mi mentor y amigo Jean-Marie Laine, a Malcolm L. Green, mi familia, también mis profesores, y me gustaría darles las gracias a ustedes por haberme escuchado. Muchísimas gracias.